La comunicación y las redes sociales como oportunidad para las marcas. En el mundo en el que vivimos ahora, no aprovechar lo que nos ofrecen es una tontería. De esto he hablado con Patri de Culturina Comunicación en el episodio de esta semana, otra de estas charlas, entrevistas con otras marcas. Además, Patri nos ha dado su punto de vista de otra profesional de la comunicación, de cómo trabajar con estrategia, qué significa, cómo está el sector cultural ahora mismo dentro del panorama digital y online y cómo lo ve ella, que además se dedica a las redes sociales. Disfruta del episodio. Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Hola, pues estoy aquí con Patri de Culturina Comunicación. Ella es experta en marketing y comunicación cultural, directora de la agencia Culturina Comunicación. Bienvenida, Patri. ¿Qué tal, María? Muchísimas gracias por este espacio. Ya sabes que sigo tu podcast y me encantan todas las reflexiones que compartes. Así que para mí es un lujo también poder estar aquí, charlar un ratito y nada, todo lo que podamos aportar, pues bienvenido sea. Muchas gracias a ti. Bueno, preséntate un poco, porque esto de comunicación cultural, culturina comunicación, ¿qué es esto? ¿Cuánto tiempo llevas? Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo llevo ahora emprendiendo casi 3 años y bueno, pues como agencia trabajamos principalmente lo que es la parte digital, comunicación digital, para el sector cultural, pero también al final, en definitiva, cualquier marca, negocio y proyecto que necesite trabajar su comunicación de forma creativa al final y también estratégica, obviamente, pues tiene un hueco en la agencia, ¿no? Al final también trabajamos con otros sectores, casi todos vienen un poco derivados de la cultura, pueden estar relacionados como puede ser turismo, moda, eventos, gastronomía, ¿no? Pero bueno, al final todo lo que sea destacar la creatividad de una marca, negocio, proyecto en el mundo digital es bienvenido en Culturina. Me encanta, o sea, me encanta lo de la comunicación cultural y así hablando de, ya metiéndonos en faena, es muy buen nicho, Patri. También es muy complicado, también lo digo. Eso te iba a preguntar. Mucha gente me pregunta, quizá también pues muchos copies también, porque yo soy copywriter y muchos alumnos que vienen del curso que yo hice vienen preguntándome, ¿no? ¿Qué tal este nicho y cómo lo llevo? Y yo siempre digo lo mismo, o intento ser también honesta, no por nada, pero es verdad que siendo realista es muy complicado. El sector cultural actualmente está en un punto, digamos, unos pasos más atrás que quizá otros sectores. eh, Estrategias o acciones que se estén realizando, por ejemplo, en el sector de la construcción inmobiliario, por decirte algo, ¿no? Tecnológico, en este sector ni se conocen todavía. Entonces, tenemos ahí una labor educativa y de concienciación Muy muy grande, ¿no? importante. Si bien es verdad que cada vez más se valora, ¿no? Estamos ahí que cada vez más sí se apuesta por una innovación también en la parte digital, pero bueno, todavía queda mucho camino que recorrer. Hay camino y podemos entrar todos, por supuesto, pero sí es verdad que cuesta, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de una disciplina que es copy, ¿no? O sea, Sí. es algo muy novedoso todavía para el sector, pero yo confío en que en unos años sí se asiente. Y hablando de comunicación digital en general, pues se puede ver que se siguen utilizando acciones desfasadas y van siempre por detrás, pero bueno, un punto de motivación es que la cosa yo creo que va avanzando, lenta pero avanza, así que eso es bueno. Entonces, ¿te refieres a que no, o sea, están poco digitalizados? ¿Están todavía, o tiene mucho que ver con la crisis que puede haber sufrido el sector cultural, propiamente dicho, este último año con la COVID? A ver, en realidad, si hablamos de digitalización como uso quizá de medios tecnológicos, cada vez más sí se está viendo, sobre todo a nivel nacional, quizá en instituciones, si hablamos que quizá pues ahí tienen un mayor poder, por así decirlo, para poder acceder a estos medios, sobre todo recursos, llamémoslo así. En ese caso sí se está apostando por la tecnología
como herramienta para digitalizar, por ejemplo, colecciones, información, ¿no? Y exposiciones virtuales, visitas virtuales que ha habido a raíz de la pandemia, por ejemplo. Pero si hablamos de comunicación digital, sí que muchas instituciones están ancladas todavía en si tengo tal número de seguidores, contenidos muy informativos, quizás casi solo de difusión de la programación de una institución, por ejemplo, pero hay otro nivel que ahí es donde yo creo que además pertenezco a ese nivel y es donde me muevo, quizás más independiente, más pequeño, mediano nivel, podríamos hablar que sí que hay un movimiento más iniciativa, por así decirlo. Entonces aquí sí que la comunicación digital puede estar avanzando más rápido que si hablamos de grandes instituciones y obviamente pues a nivel internacional es otro mundo, ¿no? En este caso España siempre va un poco por detrás. Recientemente estuve en un congreso donde se hablaban estos temas, ¿no? De la parte digital, estrategias digitales, siempre muy enfocado a instituciones, pero al final también creo que entre los grandes y los pequeños nos podemos retroalimentar y podemos aprender mucho de qué cosas se están aplicando, qué cosas no y qué funciona y qué no, ¿no? Al final estamos todos en el mismo barco y lo importante es pues apostar por él. Para mí eso tiene mucho que ver con el que no ven el valor que tiene comunicar, ¿no? O sea, el valor que tiene la comunicación para los negocios en general. Luego, si quieres, bueno, ahora te pregunto, mira, ayer estaba escuchando un podcast que a mí me gusta mucho y estaba hablando de mentalidad de CEO versus a tener un negocio con mentalidad de empleado, ¿vale? De trabajador por cuenta ajena. Y estaba contando una anécdota de este tipo, bueno, uno de los gurús del marketing online americanos más grandes que hay ahora mismo, y estaba contando la anécdota que hace muchos años estuvo dando unas formaciones para una empresa de inmobiliaria, ¿no? Del sector de inmobiliario, para enseñarles sobre las redes sociales, cómo los vendedores, ¿no? Los real estate que se llaman allí, los realtors que se llaman en Estados Unidos, podían usar las redes sociales para vender propiedades. Y estaban, fíjate que lo que hablaba era de Facebook y Twitter, o sea que ni siquiera estaba Instagram, etcétera. Y estaba el jefe y toda la plantilla, ¿no? De vendedores. Y estaba una de las vendedoras, le preguntó, como en plan que la pregunta era, ¿qué pueden hacer las redes sociales, ¿no? Por ti. Y él contaba que la respuesta no era así. Dices, tú tienes una mentalidad de trabajador por cuenta ajena, aunque tengamos un negocio, ¿vale? Esto sería una reflexión para hacer. Aunque tengamos un negocio, es si no ves oportunidades en todo lo que brinda la comunicación online, lo que nos brinda Internet, las redes sociales, y se quedaba en si tú no ves la oportunidad, no da igual, lo que hagas, lo que vendas, Totalmente. tu negocio no se va a quedar ahí estancado, y me encantó. Totalmente. Al final ahí veo yo también un tema de actitud, ¿no? De qué actitud tenemos frente a nuestra comunicación, ya no solo de forma externa con nuestra audiencia, sino de nosotros con nuestra marca, negocio y proyecto, ¿no? Entonces ahí también creo que hay un tema de actitud y concretamente en el sector cultural falta mucha iniciativa y mucha actitud en este caso. Sí que hay muchas ganas de hacer cosas, pero la inseguridad y la falta de confianza en uno mismo como profesional del sector cultural, como sector que es rentable, que también se puede equiparar a otros que son igualmente válidos, ¿no? Pero parece que la cultura siempre es como el último, el que no tiene recursos, en el que no se invierte, en el que nadie cree, al que uno recurre cuando está en una pandemia, pero después se olvida de él, o algo así, ¿no? Esta mentalidad hay que cambiarla y hay que cambiarla desde dentro. Por eso la actitud es muy importante y en esto pasa mucho, ¿no? De tengo mucha ilusión por hacer algo, esto parece un hobby, pero quiero hacer de mi hobby mi profesión. Por ejemplo, si hablamos de artesanía, que se da muchísimo, ahí hay una falta de confianza, ¿no? Y de pensar que necesitamos grandes recursos para llegar a donde están otros referentes, pero todo el mundo empieza por algo. Además, hay una frase que utilizo en mi web que digo que las historias grandes empiezan siendo pequeñas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que recordar también. Siempre, eso es cierto. Y bueno, yo creo además que ahora que las redes sociales nos dan una oportunidad a pequeñas grandes marcas de contar con los mismos recursos que las grandes marcas con millones de presupuesto. O sea, es que, Total. quiero decir, la creatividad es universal. En las redes sociales, el acceso también.
Entonces, Sí. es una tontería pensar que tenemos ahí algo que nos corta. ¿Vale? Bueno, paso a la siguiente pregunta es, ¿qué crees tú que pasa o si una marca no trabaja su comunicación? Y luego lo contrario, si la trabaja, ¿qué beneficios va a notar o va a experimentar? Pues mira, yo diría que si no la trabaja, y creo que en esto estamos los dos de acuerdo, que estamos acostumbrados a ver mucha gente que, claro, acuden a nosotros porque precisamente no la trabajan y la quieren trabajar, es porque están buscando un cambio, no quieren una transformación que quizás les cuesta ver, porque hablamos de cosas intangibles, y esto tú y yo lo hemos comentado muchas veces. Hablando de intangibles es más complicado, pero saben que quieren eso, no saben lo que es, pero lo quieren, ¿no? Por así decirlo. Entonces, muchas veces lo que creo es que buscan salir de ese círculo, pero al final les cuesta. Es como que, de nuevo, el tema de la actitud es importante y aunque yo ya sé consciente de que tengo un problema, sé que quiero solucionarlo, he encontrado el profesional que me puede ayudar a ello, eh, hasta que me decido, hay un círculo vicioso de frustración, de caos, de verme a las 10 de la noche sin saber qué publicar, agobiarme porque sé que tengo que estar pero no estoy, y empezamos a ver de forma materializada una serie de consecuencias que son estas que estamos contando, ¿no? O sea, qué cosas de mi comunicación digital me están diciendo a mí que esto no está funcionando, y lo peor de todo, si sé que no funciona, ¿por qué no le pongo remedio, no? Hay una cuestión de salir de la caja, ¿no? Y muchas veces no es cuestión de recursos, porque aquí ya entramos en tema de inversión, precio, valor, ya sería otro tema, ¿no? Pero muchas veces es lo que estamos comentando anteriormente, no necesitamos grandes recursos para ello, quizás veamos en qué punto estamos y en qué nivel necesitamos esa ayuda, y entonces ya vemos cómo lo atajamos, pero lo importante es solucionarlo. Lo que ocurre cuando no trabajo mi comunicación es que si no está en Internet no existe. Entonces, la última consecuencia más grave es que va a dejar de existir y de ser relevante para la audiencia que a ti te importa. O sea, es como que cuanto más quieres algo, más te alejas de ello, ¿no? Yo se Sí. lo resumiría así. Y luego, por otro lado, lo que pasa si lo trabajas es todo lo contrario, ¿no? Al final aquí sí estamos hablando de resultados a largo plazo, lo rápido y fácil ya sabemos que eso aquí no entra, al menos con nuestra forma de trabajar, entiendo, habrá gente para todo, pero no es Buah, el caso. eso sería como si fuera uno entre un millón. Totalmente, totalmente. Entonces, si hablamos de esta forma de trabajar, lo que son un trabajo de hormiguita y de ir trabajando poco a poco para tener esa estrategia a largo plazo que sí no sea rentable y no dé resultados, yo creo que aquí tenemos que tener muy en cuenta el factor tiempo, hay que ser paciente y sobre todo mejor algo bien hecho que mucho y mal. O sea, ahí también creo que es importante recalcar eso. Lo que ocurre es que vamos a conseguir esos resultados a largo plazo con una fidelización, conexión emocional con nuestra audiencia, eh, gente constante que llegue casi que sin saber de dónde viene y van a estar ahí porque el trabajo que hicimos hace 6 meses, un año está dando resultados. O sea, muchas veces no sabemos de dónde vienen las cosas, y esto lo compartí el otro día en una reflexión en Instagram, pero precisamente es a la gente que nos interesa, ¿no? Que está ahí, a veces no se manifiesta, y que no se manifieste no significa que no nos sigan, es simplemente cuestión del algoritmo quizá, o de que no tienen tiempo, o que nos ven pero ya está, ¿no? Entonces, a veces necesitamos ese punto en este camino, ¿no? Que es la comunicación hasta que conseguimos resultados, ese punto de saber el feedback, ¿no? De decir, hoy mira, estoy teniendo los resultados, ¿no? Estoy viendo que mis estadísticas van mejorando, si no mejoran, ¿por qué? Entonces ahí entra, bueno, eso sería para otro capítulo, ¿no? Sí. Pero en resumidas cuentas yo diría que lo más importante es visualizar ese resultado y confiar en él hasta que llegue, porque va a llegar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero confiar mucho en ello, ¿no? Porque a veces esto también frustra, y a pesar de que igual tengamos una estrategia desarrollada, detallada, a la hora de implementarla se queda en el aire, ¿no? Y eso pasa mucho. Sí, de eso además hemos hablado nosotras. Hace nada hicimos un directo en Instagram. Lo voy a dejar en las notas del podcast, si alguien lo dejaré linkado por si alguien lo quiere ver, que hablábamos de resultados. Para mí esto de cuando no trabajas tu comunicación, lo que tú has dicho, ¿no? El que vamos a hacernos, a convertirnos en invisibles, y que ahora lo que cuenta es lo que se ve. Y eso hay que entenderlo. Y también para mí, porque es el medio en el que ahora tenemos que jugar. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, ¿por qué reaccionamos tan en contra de algo que son las fichas que tenemos ahora? Para mí comunicar tiene que salir de, oye, del amor que siento por lo que hago, de querer gritárselo al mundo
y voy a buscar la mejor manera para mí, ¿no? Para lograrlo. Y ahora hablaremos de estrategia. Pero solo quería recalcar antes que además cuando comunicas es el valor que tiene tu marca. Tú has dicho antes, es una cosa intangible que no se ve, ¿no? Que a veces cuesta cuantificar, sobre todo en el momento, que los resultados no suelen llegar a corto plazo, pero al final es por lo que nos van a comprar. O sea, quiero decir, la marca, la imagen que tenemos de Nike es por la que decidimos Nike sobre otras zapatillas. Y lo mismo con el iPhone. Y se aplica también para nosotros. Claro. Así que ahora has hablado antes de estrategia, ¿qué es, y de tener un plan, ¿no? De seguir de tener una idea, de no publicar al tuntún, de hacerlo poco pero bien, que mucho y mal. ¿Qué sería para ti lo más importante de una estrategia de comunicación? Pues mira, para mí ahí diría 2 puntos, aunque hay varios, hay muchas cosas que pueden influir en una estrategia, pero quiero destacar 2 que para mí, y hablando un poco de creatividad, es lo que nos daría ese valor diferencial. Primero, definir muy bien una propuesta de valor, o sea, eso es lo que para mí, ese mensaje principal de tu marca, que te va a identificar estés donde estés y que la gente, si hablamos de una frase, porque una propuesta de valor la podemos materializar quizás en una frase con una imagen o en un vídeo, podemos materializarla de muchas formas, pero si hablamos, por ejemplo, algo para que la gente lo entienda más claro, una biografía de Instagram, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que ese mensaje quede tan claro de a quién me dirijo, qué es lo que me diferencia a mí, qué es lo que aporto, incluso a mis productos o servicios, ¿no? También lo podemos definir si fuese un valor diferencial también. Ese mensaje para mí es vital. La gente se puede plantear preguntas como, ¿qué me diferencia, no? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué sensaciones o qué emociones, con qué sensaciones o emociones quiero que me relacionen? Para mí la propuesta de valor es imprescindible y luego la investigación. Una estrategia que no tenga una investigación previa y activa, además, que no es solo en un momento dado me siento un mes y lo desarrollo y ya está. Al mes siguiente tienes que seguir investigando porque puede que haya cosas nuevas que tengas que incorporar. Por ejemplo, en Instagram, si hablamos que utilizamos esta herramienta dentro de nuestra estrategia, necesita una mini estrategia concreta, incluso diría que, por ejemplo, en las historias tenemos que tener una estrategia específica, en Reels también, en el feed. Ya estamos hablando de compartimentar tanto y detallar tanto que de esa forma también lo vemos tangible, ¿no? Pero esto es un trabajo que hay que hacer. Entonces, la parte de investigación para mí es muy importante y yo siempre hablo mucho de observación activa. Esto quiere decir dedicar semanalmente, diariamente, cuando tengamos tiempo, un momento solo para ver qué se cuece en Instagram, qué se cuece por Google, por blogs, por podcast. Dedicar un tiempo a esa inspiración, ¿no? A estar actualizado y sobre todo a dejarnos llevar. Yo muchas veces me cojo la sección de explorar de Instagram y voy navegando conforme me va llevando de una cosa a otra y puedo estar así, bueno, puedo estar lo que sea, ¿no? Pero Sí. intento controlar ese tiempo, pero pon media hora y me parece poco, ¿no? Es un Media pozo hora, sin una fondo. hora, exactamente. Y entonces de esa observación activa, dedicada ese tiempo solo a investigar en Instagram qué hacen otros perfiles, incluso interactuar, pasar tiempo por pasarlo solo en eso, ¿no? De forma consciente, es muy productivo y te mantiene al día del sector y nos quitamos también esa sensación de me estoy perdiendo algo, que eso no, a los emprendedores nos agobia mucho, no podemos estar en todo, eso es verdad, pero dedicar ese tiempo para seguir perfeccionando nuestra estrategia y bueno, pues para estar ahí simplemente, ¿no? Eso me parece muy importante. Entonces yo destacaría esos 2 puntos que, que considero que nos dan una base para estar seguros de lo que queremos comunicar con esa estrategia. Pues me parece muy curioso, nunca lo había visto así. Bueno, la verdad es que yo entro, si os pudiera mostrar mi sección de explorar de Instagram, me daría un poco de vergüenza porque me salen muchas cosas de famosos y no entiendo por qué, porque no sigo a Claro. famosos. No entiendo por qué, pero me salen muchos antes y después de operaciones. También, fíjate, eso es porque a lo mejor esa sección también es importante trabajarla de forma intencionada, de decir, voy a buscar los Ya. contenidos que a mí me interesan para que Instagram sepa que a mí me interesa eso y me enseñe más de lo mismo, ¿no? Así que, bueno, también puede ser buena opción. Ha ido como por épocas, ¿no? Claro. Mm. Y ya me parecen mucho. O sea, aquí una confesión, que me salían muchos problemas de la piel, tipo acné.
pero cosas tremendas, que de estas que no puedes evitar mirar. Claro, sí, sí, Y sí. A al lo final, mejor buscaste algo, las cookies, por ahí hay pues algo. no lo sé, no lo sé. Supongo alguna publicidad que me saltó y me pareció curiosa. El movimiento este de la piel, ¿no? Había un movimiento igual que está el de los cuerpos de todos los tamaños y de todas las formas, pues había uno, el de la piel. Sí que puede ser que fuera cuando hice alguna pequeña investigación para el tema filtros, pero bueno. Ujú. Bueno, y de manera profesional, Patrick, ¿qué opinas tú de las redes sociales? ¿Qué piensas? Pero a nivel profesional, ¿vale? Pues mira, yo lo que veo yo solo veo beneficios. O sea, tengo dos como sensaciones encontradas. Y Mm, sí que intento limitarlo a lo profesional, pero es verdad que, claro, al gestionar yo también de forma profesional redes, no solo la mía, sino las de otros clientes, también me hace sentir cansancio, porque al final no solo trabajo las mías, sino que trabajo las demás personas. Eh, y eso cansa, ¿no? O sea, yo cuando termino la jornada y he estado todo el día conectada en diferentes cuentas de diferentes formas, lo menos que quiero es entrar en mi cuenta personal, que también la tengo, incluso tengo otra cuenta para un hobby creativo que yo tengo, y es que no me apetece, es que ya ni miro las cosas que hay dentro, o sea, no me interesa, porque quiero desconectar. Entonces, como profesional también diría que es importante organizarnos súper bien en redes para que el tiempo que dediquemos no sea tiempo perdido, porque aquí estamos hablando de cómo estamos como empresa, tiene que sí. ser tiempo rentable. Es un canal de venta y esto estamos muy de acuerdo también. Las redes tienen que ser un canal de venta, entonces no podemos dejarnos llevar por otras cosas que nos hagan perder el tiempo, porque también estamos perdiendo dinero y al final es la parte productiva. Tenemos que tener muy en cuenta, yo creo que si hablamos, por ejemplo, de una estrategia multicanal en la que intervengan varias redes, es interesante que previamente en esa estrategia definamos qué queremos hacer con cada una, qué papel va a tener y cómo van a trabajar por y para mis objetivos de negocio. No es que quiero estar en LinkedIn porque me gusta, porque voy a ver qué tal, no. De hecho, os cuento un caso mío también de Culturina. Yo empecé con Twitter también, de hecho está en mis tarjetas, empecé con varias redes sociales y Twitter, por ejemplo, cuando el año pasado, que precisamente en agosto hago siempre un poco el análisis interno de cómo fue la estrategia, también de negocio, y veo que voy a hacer a partir de septiembre. Mi año sigue siendo tipo agenda escolar, pero bueno, aparte de eso, entonces yo en ese mes del año pasado me di cuenta de que me estaba perjudicando en mi reputación de marca. ¿Por qué? Porque no la estaba utilizando. Quizá la última publicación en Twitter era una tontería y encima era de hace, pues, si no 6, 9 meses. Entonces yo tuve que valorar esta red social, para mí ya no tiene sentido, entonces mi estrategia de este año no puede entrar esta red social porque es que no la estoy utilizando. También tengo menos tiempo. Entonces esas cosas las tenemos que valorar cuando hacemos este cierre de la estrategia, que además es imprescindible porque si no, no tienen sentido nada de lo que hemos hecho los meses anteriores. Entonces yo decidí esta red social cerrarla directamente, no desactivarla ni nada, no, la cerré completamente. En algún momento no me he arrepentido, pero sí sé que ha habido gente que me ha querido mencionar después en Twitter, porque es verdad que para mi sector es una red social muy influyente. Sin embargo, yo personalmente no aposté por ella, ¿no? Entonces Mm. también ahí tuve que valorar. Eh, es recomendable tener varias redes, pero que tengan sentido, que sean sostenibles para nosotros. Tener en cuenta el tiempo que podéis dedicarle a cada una, tiempo rentable. Si vuestro público está allí. En mi caso cumplía todos los requisitos al principio, sin embargo, no me era una herramienta que yo estuviese fomentando porque finalmente pues, el camino me llevó a centrarme en otras, como por ejemplo Instagram o Pinterest también, que estoy en ello, por cierto. Y entonces, bueno, pues la cerré y ahí se quedó, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que yo creo que tenemos que valorar, que al final las redes son muy dinámicas, muy activas, y su evolución tiene que ir con nosotros también, tiene que acompañarnos y siempre que seamos nosotros los que tengamos la última palabra en ese sentido. Otro caso, por ejemplo, que me estoy encontrando, así como cosa curiosa, porque pues la quiero compartir por si os parece de interés, es, por ejemplo, en la hora de publicación. ¿Por qué lo digo? Porque también ahora se está tendiendo a hacerlo a horas que para nosotros no son sostenibles, una hora quizá Sí. a la que yo no estoy disponible, pero la gente que me lee sí. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Me estoy encontrando que cada vez más hay una tendencia de publicar
siempre a la hora de comer o después de comer y por la noche, que tiene todo el sentido y lógico del mundo y en realidad debería de ser así. Claro, como profesionales eso tenemos también que verlo. Yo soy community manager, forma parte de mi trabajo, ¿no? Pero también tenemos que ver hasta qué punto, ¿no? Yo estoy todos los fines de semana con el móvil, llevo un restaurante, tengo que estar publicando viernes, sábado y domingo por la noche y tengo que hacerlo, pero es mi trabajo, ¿no? No me quejo, pero también eh, que la gente entienda eso, ¿no? Qué disponibilidad voy a tener y hasta qué punto cedo a las reglas de la red social o no, ¿no? Entonces, bueno, esa es una reflexión también que quería compartir ahí. Y eso, Pues te lo agradezco porque no se ve del lado del profesional. Esta serie de entrevistas veraniegas, yo lo que quería era acercar cómo marcas normales trabajan la comunicación. Y agradezco mucho que además me he encontrado contigo, ¿no? Que no solo eres una marca, sino que además eres una profesional de las redes sociales, que las trabajas para tus clientes y entonces me ha encantado encontrar también esa diferencia con el resto de claro, entrevistas que he ido grabando y que se irán publicando durante todo el verano. qué Y bien. ya antes de despedirnos, la última pregunta. ¿Qué Bien. han cambiado y han posibilitado para las marcas las redes sociales? Sé que algo has ido hablando a lo largo de estos minutos, pero ¿qué han supuesto? Pues mira, a nivel general yo diría sobre todo visibilidad en el sentido de que puede llegar a más gente de la que normalmente llegaría. Obviamente Internet nos facilita toda esta accesibilidad. También creo que las redes sociales son muy creativas, que aunque no lo parezca y a veces no tengamos esa inspiración creativa o las ganas incluso de aprovecharlo, ¿no? Pero creo que dentro de todo este caos que supone la creación de contenido, que está todo súper saturado, aunque ahora en verano baja un poco el ritmo, pero hay que saber ver de nuevo ese valor diferencial, ese cómo puedo yo destacar siendo auténtica, transparente, en línea con mi misión, con mis valores y además creativa, ¿no? Porque yo creo que hoy en día sobre todo después de la pandemia en este último año, ha habido un boom de creación de contenido, me imagino que todos lo habréis notado, ¿no? Sí. Pero especialmente contenidos que eran más de lo mismo. O sea, no he visto realmente, he visto tendencias, ¿no? Podemos fijarnos en cosas que se están llevando, por ejemplo, Reels es mucho de tendencias, de qué se está haciendo, lo voy a hacer yo también. Pero no solo lo voy a hacer, sino cómo lo hago para que sea diferente, ¿no? Lo que cuento y el cómo es súper importante, antes que lo que voy a contar, porque la idea puede ser la misma que estén hablando 1000 personas más, pero el cómo lo cuente me hace diferente, me hace original y me hace creativa. Así que eso creo que también es muy importante. Las redes sociales nos han dado también una plataforma para hacer esa herramienta creativa que aporta un valor añadido a lo que hacemos, nos acerca a las personas, eh, también nos da esa confianza, ¿no? Que aunque tenemos aquí una pantalla o en este caso un micro, ¿no? Eh, quizá podemos imaginarnos que estamos en un café hablando con una amiga, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, poder generar esa comunidad y que la persona, yo siempre digo que en redes el objetivo tiene que ser que la persona sienta que, independientemente de si tiene un negocio físico o no, se sientan como en una burbuja. El ambiente que yo quisiera crear de forma presencial lo tengo que, de alguna forma, emular en el mundo online, ¿no? Entonces yo me quedaría con esa parte dentro de toda esa vorágine que vivimos ahora, ¿no? De saturación, de querer desconectar y más ahora en verano, ¿no? Yo soy la primera que ya mismo desconecto también, pero es necesario también, o sea, yo creo que las redes tienen esa doble vertiente, también el riesgo que puede suponer el hecho de no saber cómo utilizarlas bien, ¿no? También creo que hay muchas malas prácticas, muchas veces por falta de desconocimiento y también creo que aquí tenemos nosotras una labor de educativa muy importante, ¿no? Sí, y sobre todo porque, bueno, despierta, yo creo que es más el tema de la visibilidad y la exposición, despierta muchos rechazos a veces, algunos miedos y, bueno, síndrome del impostor, etcétera. También es el otro lado, ¿no? Yo creo que a todas nos Sí, ha pasado de empezar en una red social y negarnos rotundamente a grabarnos en vídeo o a enseñar una foto nuestra, porque, bueno, no sé si sea marca personal, pero si hablamos de una marca comercial, lo último que se te ocurra a ti en tu estrategia es salir tú. Y yo la primera, me pasó, ¿eh? Pero al final te das cuenta de que las cosas las puedes ver
desde dos puntos de vista, ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío, pues tienes que apostar por darlo todo porque al final es tu marca y así los resultados son también más rápidos en ese A caso. mí es que me parece que ahora la principal diferencia para que quieran trabajar contigo, sobre todo cuando vendemos servicios, es esa confianza, ¿no? Que tú has hablado y nos compran a nosotras. Y Exacto. entonces es muy complicado no hacerlo, o sea, hacerlo sin salir, sin tú mostrarte. Aunque hay un caso fantástico, ¿eh? Hay un ejemplo fantástico que a mí me parece que es el de esta chica, la vecina rubia, que no sale ella, aunque sí que usa de otras muchas maneras, bueno, no sale su cara, pero sí se la oye hablar, o sea que sí que usa su voz, sí que se hace fotos aunque no se la vea su cara, o sea que al final sí que se muestra. Claro, sí, Lo único sí. que no sale es su cara. Muchas veces proyectos que empiezan siendo quizá un hobby, por así decirlo, como por ejemplo, no sé, una cuenta de frases, una cuenta de Mm. reflexiones, por ejemplo, ¿no? También hay un caso que yo sigo desde mi cuenta personal, que es la cuenta de Nostalgia Millennial, no sé si la conocéis, pero es buenísima también. En este caso ni siquiera se sabe quién es la persona que está detrás, hombre, mujer, edad, no se sabe nada. Y ha conseguido conectar con la gente, además una comunidad brutal, que no sé si tenía 200.000 seguidores, brutal, vaya. Ha conseguido conectar a través de eso, de la nostalgia, precisamente, ¿no? Valga la redundancia, pero ha conseguido definir una personalidad de marca muy millennial, muy que te recuerda a tu yo de 15 años, ¿no? 15, 18 años Bueno, que en cómo mi escribía caso a los lo mejor ya mensajes. de veintitantos. Bueno, pero al final tenemos ese recuerdo, ¿no? Y esa nostalgia de Sí. decir cómo era todo antes y cómo esta persona lo ha rescatado y ha conseguido crear una comunidad que perfectamente mañana saca un producto de merchandising y te puedo asegurar que la gente no se piensa un segundo En en comprarlo. comprar lo que sea, Ujú. porque es que se siente tan identificado que la acción es automática. Se ha dedicado mucho tiempo a trabajar lo que es crear una comunidad, conectar a través de esos vídeos de Operación Triunfo, de los móviles antiguos, en fin, yo estoy súper enganchada y hay muchas cuentas muy similares, pero esa en concreto para mí tiene algo diferente, que es lo que ha conseguido conectar y es también el humor, cosa que otras a lo mejor se dedican a compartir cosas que sí te gustan, te recuerdan, en algún momento mencionas a alguien que también puede participar en ese recuerdo, pero el toque diferencial, por eso vuelvo, que creo que las redes sociales como no te diferencie y no sea a través de tu creatividad, wow, es súper complicado, la verdad. Bueno, vamos a terminar con una nota más positiva. En serio, hay futuro y hay oportunidades en las redes sociales. Muchas gracias, de verdad, Patri. Antes de despedirnos, ¿puedes decir dónde te pueden encontrar? Pues tenemos la página web, culturinacomunicación.com y luego sobre todo a través de Instagram, @culturina_comunicación, ahí me pueden encontrar 24/7, en agosto no lo puedo asegurar, pero también, Pero el resto del nada, tiempo sí. sí, sí, totalmente. Por ahí estaremos siempre al pie del cañón. Y sí, así como resumen, o sea, al final las redes queremos, yo creo que también aquí lanzar un mensaje de que es necesario y puede ser un reto también tener esa actitud de nuevo, ¿no? No verlo como algo negativo, sino como una herramienta que te puede traer muchísima alegría a nivel profesional y ese es el enfoque que hay que tener, ¿no? Por supuesto, y conseguir trazar esa estrategia que está más que asegurado que va a poder conseguir los resultados que busca y nada, solo encontrar la forma de hacerlo sostenible para ti, ¿no? Exacto, perder el miedo y disfrutar comunicando. Pues muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del episodio. Esto de comunicar es un temazo, no se le da muchas veces la importancia que tiene. De verdad que puede hacer muchísimo por nuestros negocios. Comunicar es una de las cosas más bonitas que podemos hacer por ellos y por nosotros también. Esto es lo que yo pienso, lo que creo, es parte de lo que he llamado la estrategia del amor. Así que, porque esto es lo que creo, esto es en lo que quiero trabajar. Estoy ofreciendo estas semanas una sesión de valoración gratuita. Puedes acceder a ella a través de las notas del podcast. Solo tienes que rellenar el formulario. Hay un link ahí en las notas del podcast. Hablamos un ratito, vemos qué es lo que te está frenando o bloqueando en tu comunicación y con total honestidad te hablaré de alguno de mis servicios si te puedo ayudar.
y lo vemos, porque me encantará de verdad ayudarte y que la comunicación no sea lo que está frenando tu negocio. Ahora ya sí que sí, me despido. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.